Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Mariana Lopera Osorno. Junto con mi compañera Sara Munera Duque, les vamos a hablar sobre una revisión de la temática de leucemia linfoblástica aguda. En pantalla veremos la bibliografía utilizada para toda esta charla. Y primero que todo, tenemos que tener como claridad sobre unos conceptos que tienen que ver con la neoplasia, con las neoplasias hematológicas, puesto que esto es una temática que en oncología suele ser un poco confusa porque hay una serie de diferentes patologías que no sabe cómo precisar qué tipo de célula, en qué lugar se está dando dicha afectación. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, antes de empezar con la temática de leucemia linfoblástica aguda, es hacer un mini abordaje de lo que corresponde a las neoplasias hematológicas. Bueno, las neoplasias hematológicas son un grupo de patologías malignas que se caracterizan por la alteración en los mecanismos de crecimiento, diferenciación y muerte celular enfocado en las células hematopoyéticas. Cada una de las neoplasias hematológicas van a afectar puntos anatómicos diferentes, dígase como médula ósea o ganglios linfáticos, y van a afectar diferentes estadios de la maduración de la célula que vayan a afectar. En pantalla veremos también aquí un cuadro azul que podemos ver entonces las diferentes neoplasias hematológicas, como son las leucemias, los linfomas, los mielomas, los neoplasias de histocitos, los síndromes mielodisplásicos y los síndromes mieloproliferativos. Pero la forma de poder entender esa clasificación de cada una de las neoplasias hematológicas, nosotros vamos a proponer los siguientes ejes. El primero es verlo desde el linaje hematopoyético que está afectando. Segundo, la célula en qué estadio de maduración está. Tercero, cuál órgano hematopoyético se está desarrollando principalmente la neoplasia hematológica. Entonces, con esos tres ejes vamos a irnos a esta gráfica. Entonces, aquí vemos todo el proceso de hematopoiesis. Entonces, vemos que todo empieza desde una célula multipotente que se va a dividir entonces a un linaje mieloide. El linaje mieloide va a dar paso a los trombocitos, a los eritrocitos, a los monocitos. Y el linaje linfoide va a dar paso a los linfocitos. Bueno, aquí me voy a adelantar un poco a lo que es la definición de leucemia, pero es importante como para entender estas gráficas. Las leucemias son una proliferación anormal y disregulada de leucocitos. Entonces, de acuerdo al linaje que está afectado, entonces si estamos hablando de que las células de los leucocitos afectados son del linaje mieloide, entonces uno habla de una leucemia mieloide. Y si uno está hablando de linfocitos, entonces uno habla de una leucemia linfoide. Otra particularidad que tienen las leucemias, que lo podemos ver en esta gráfica, es que se van a clasificar en aguda o crónica. Pero esto no va a tener como un factor de temporalidad, sino que va a hablar del estadio de maduración. Entonces, entre más inmadura sea la célula, entonces uno habla de una leucemia aguda, pero entre más diferenciada esté, uno habla de una leucemia crónica. Ahora, vamos a desglosar cada una de las neoplasias hematológicas de acuerdo al linaje que esté pues afectando. Bueno, en el linaje mieloide, entonces, si afecta la célula progenitora mieloide, se puede producir una leucemia mieloide aguda. Entonces, es una proliferación anormal de esta célula. También, si se afecta a la célula progenitora mieloide, podemos hablar de un síndrome mielodisplásico, pero aquí ya no estamos hablando de células inmaduras. Células inmaduras son blastos, pero aquí hablamos de células displásicas. Las células displásicas son diferentes. Uno está hablando de células displásicas cuando tienen una forma y un contenido que es anormal, pero no son células inmaduras. Entonces, esas serían las dos patologías que se centran en esa célula. Ya las células más diferenciadas, como las plaquetas, los glóbulos rojos, los granulocitos, monocitos, ya vamos a hablar de un grupo de neoplasias hematológicas que llaman los síndromes mieloproliferativos. Cuando vemos una proliferación anormal de megacariocitos, es lo que nosotros llamamos mielofibrosis primaria.
Entonces, se va a generar una proliferación de megacariocitos a nivel de la médula ósea y eso va a generar una fibrosis. Desde ahí el nombre de mielofibrosis primaria. Si hay un aumento anormal de plaquetas por un proceso neoplásico, entonces hablamos de una trombocitemia esencial. Y si hay un aumento de glóbulos rojos por el proceso tumoral, entonces hablamos de una policitemia vera. Si se afectan los granulocitos, entonces vamos a hablar de una leucemia mieloide crónica, como les dije. Vamos a verlo desde el linaje mieloide. Y son células que son diferenciadas, entonces es crónica, leucemia mieloide crónica. En el otro linaje, entonces tenemos el linaje linfoide. Cuando afecta la célula linfoide progenitora de una leucemia linfoide aguda, que es la temática de la charla, que sería una, pues también se dice leucemia linfoblástica aguda. Ya si afecta células más diferenciadas, entonces vamos a hablar de células plasmáticas, es lo que se conoce como mieloma. Si afecta los linfocitos, entonces ya vamos a hablar de una leucemia linfoide crónica. La diferencia que hay entre lo que es una leucemia y un linfoma es que la proliferación de estas células, si se da más que todo en la médula ósea, pues hablamos de una leucemia. Pero si se da principalmente en los ganglios linfáticos, se habla de un linfoma. Ya teniendo eso claro, entonces ya podemos desglosar un poco lo que son las leucemias. Entonces, como les había dicho anteriormente, las leucemias es una proliferación anormal de leucocitos y lo podemos dividir en leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica y leucemia mieloide crónica. La leucemia linfoblástica aguda es una proliferación anormal de células que están detenidas en el proceso de maduración, que es lo que nosotros conocemos como blastos. Entonces es una proliferación anormal de blastos linfoides. Esta misma patología se puede dividir en, en lo que sería pues en células tipo B o células tipo B. Entonces hay leucemia linfoide o linfoblástica de células B y leucemias linfoblásticas de células T. Listo, una vez habiendo abordado la definición y los conceptos clave iniciales, entonces pasamos a determinar la epidemiología. Entonces tenemos que en el mundo se estima que la leucemia linfoblástica aguda representa cerca del 20% del total de las leucemias en los adultos. Entre 1975 y 2016, la tasa de incidencia fue de 1,6 por 100.000 hombres y 1,2 por 100.000 mujeres por año en los Estados Unidos. También entonces recordamos que la leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia maligna más común diagnosticada en pacientes menores de 20 años y en el momento del diagnóstico la mediana de edad es de 13 años, teniendo que el 61% de todos los casos diagnosticados se identifican antes de los 20 años. Bueno, entonces tenemos que tiene una mayor incidencia entre las edades de 2 a 5 años porque representa el 80% de todas las leucemias en la edad pediátrica. Además de ello, debemos tener muy presente que afecta principalmente al género masculino y dentro de la clínica es una de las principales causas de muerte por enfermedad en los niños y adolescentes menores de 19 años y es una causa importante de muerte relacionada al cáncer en los adultos, teniendo que para el 2019 se estimó más de 150.000 casos nuevos en todo el mundo. Listo. Entonces, en esta gráfica presentamos los picos de incidencia del diagnóstico respecto a cada una de las edades. Vemos que el primer pico está a la izquierda, está entre las edades de aproximadamente 2 a 4 años
Y el segundo pico de diagnóstico empieza a ascender a partir de la sexta década de la vida. En cuanto a la etiología, entonces, las causas de de las leucemias agudas se desconoce, pero se ha visto una serie de factores que van a influenciar la presentación de esta enfermedad. Como es una enfermedad que es principalmente de la población pediátrica, casi todos los estudios son enfocados generalmente en lo genético. Entonces, vamos a ver que hay una serie de síndromes genéticos que se relacionan con esta leucemia. Está el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia y síndrome de ruptura Nickmegen. Me quiero detener en lo que es el síndrome de Down, porque el síndrome de Down se ha visto pues que tiene una fuerte relación. Se estima que los niños que tienen síndrome de Down tienen de 10 a 30 veces mayor riesgo de tener leucemias agudas y particularmente ahí se incluye la leucemia linfoblástica aguda. En esta tabla también vamos a ver los diferentes genes que se van a ver incluidos eh, para aumentar el riesgo. Pero principalmente lo que debemos de saber es que son genes que están relacionados con el proceso de proliferación y diferenciación de células sanguíneas. Em, Cuando hay una alteración en estos genes, entonces las células hematopoyéticas van a ser más vulnerables a tener errores y generar posteriormente la leucemia. Bueno, cabe resaltar que no se recomienda hacer un cribado de la susceptibilidad genética, puesto que, como les digo, son factores de riesgo, no son factores definitivos para tener la leucemia. Entonces, pacientes que puedan tener estos genes alterados posiblemente no desarrollen la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, son más que todo cosas que se han visto relacionadas. Otros factores, podemos ver factores sociodemográficos. Generalmente la etnia caucásica se ha visto que tiene pues mayor prevalencia de la leucemia linfoblástica aguda, el sexo masculino y tener un hermano con diagnóstico de leucemia. Ahí es donde se relaciona más que todo la genética. Y en factores ambientales, entonces, vemos que los pesticidas, la exposición, es un factor de riesgo y se ve más que todo relacionado en la literatura con el benceno. La exposición a radiación ionizante, también la exposición al humo de cigarrillo, gasolina, gases de escape de vehículos, productos de limpieza como detergentes, se han visto como relacionados. Y las infecciones en la infancia también se han visto como un factor de riesgo. Aquí se hace más que toda alusión al virus de Epstein-Barr y al virus de inmunodeficiencia humana. En pantalla veremos las diferentes alteraciones genéticas que nos podemos encontrar y la frecuencia que se tiene en niños y en adultos. Pero como les digo, no es un factor definitivo para tener la leucemia. Listo. Entonces ya adentrándonos en la fisiopatología de la enfermedad, es muy importante tener presente que dentro de la leucemia linfoblástica aguda, el órgano afectado de manera predominantemente y en el cual se inicia todo el proceso patológico es la médula ósea. Entonces es como gracias a unas alteraciones genéticas en primera instancia, la célula progenitora linfoide inmadura, como ya Mariana lo había dicho anteriormente, presenta una transformación maligna que le confiere ciertas características para seguir reproduciendo la fisiopatología. Estas características se asocian a una alta tasa de proliferación y reordenamientos genéticos, las características que favorecen la aparición de mutaciones espontáneas y la alteración citogenética que favorece también la transformación maligna. Entonces, ¿qué pasa? Estas características le dan la capacidad de expandirse y proliferar y así empezar a formar un clon de células progenitoras idénticas, pero ojo, bloqueadas en un punto de su diferenciación y entonces como esta producción de blastos termina invadiendo la médula ósea e incluso reemplazando el tejido por otros blastos y entonces así disminuye la producción de otras células sanguíneas
como lo son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Más adelante abordaremos ello porque gracias a ello se pueden manifestar, eh, digamos, la clínica de los pacientes. Entonces tenemos que hay varios tipos de infiltración, infiltrar en cualquier tipo de tejido, pero los más importantes en el caso de las manifestaciones clínicas son el vaso, el hígado y los ganglios. Listo. Entonces, en este gráfico se puede resumir el proceso secuencial de la adquisición de esas alteraciones que contribuyen a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, en el lado izquierdo, en la figura A, tenemos en primer lugar arriba que se va a encontrar una predisposición genética en los pacientes, ya sea con variantes hereditarias comunes o mutaciones no tan usuales. Y entonces a partir de ellas se van a generar las primeras alteraciones. Generalmente son translocaciones que se van a establecer en esos progenitores linfoides que ya habíamos hablado. Posteriormente a estas primeras mutaciones se van a generar las mutaciones de secuencia secundaria. Y bueno, además de las alteraciones genéticas estructurales que entonces en conjunto van a favorecer el bloqueo y la detención del desarrollo linfoide, además pues de la alteración en las vías celulares. Ya en la figura B, en el lado derecho, entonces evidenciamos el proceso desde el momento del diagnóstico, en el cual se dice que la enfermedad en este momento de la identificación suele ser policlonal y una vez identificado, lo diagnostico, seguidamente se inicia el tratamiento. Entonces empiezan a suprimir o se empiezan a eliminar los clones predominantemente más proliferativos. Sin embargo, quedan subclones que adquieren mutaciones asociadas, pero a la resistencia de los agentes quimioterapéuticos. Entonces, es como estos clones, también llamados de recaída, que no comparten las alteraciones genéticas, em, digamos, primarias con los clones iniciales que ya habíamos dicho, pero tienen, digamos, alteraciones predisponentes a realizar una segunda leucemia. Listo. Aunque anteriormente ya se habían esbozado las alteraciones genéticas asociadas a la enfermedad, este cuadro, esta tabla, lo mostramos para entonces resumir las translocaciones más frecuentes que podemos encontrar. Listo, una vez ya identificada la fisiopatología, entonces es bueno tener un esbozo de la clasificación de la leucemia linfoblástica aguda. Existen diversas clasificaciones, yo les voy a hablar en este caso de dos. Empiezo por la primera, que es la que ven en pantalla, que es la clasificación morfológica. Entonces, esta es la primera que se generó, es dada por el grupo franco-americano británico, por sus siglas FAB, hace más de 20 años, en la que clasificó la enfermedad en L1, L2 y L3. La diferencia entre todas se basa principalmente en el tamaño y en el grado de maduración del núcleo y bueno, la presencia de nucleolos y vacuolas. Entonces en pantalla pueden ver la tabla con la clasificación, sus respectivas características y bueno, no abordaremos de manera profunda esta puntualmente, porque en la actualidad se usa poco esta clasificación. En segundo lugar, entonces, tenemos la clasificación moderna, que hace alusión a los de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, en la figura podemos evidenciar la diferenciación bloqueada de estas células en estadios precoces, en la que se encuentran
los tipos de células ahí en base a sus estadios de maduración y desarrollo, y abajo cuentan con la respectiva presencia de antígenos de superficie celular y bueno, se muestran. Es importante esta clasificación porque surge a partir de la necesidad de una clasificación más objetiva de las leucemias, incluyendo la funcionalidad y ya el origen inmunológico. En esta tabla entonces sintetizamos esta clasificación moderna que veníamos a ver, donde se muestran los tipos inmunitarios. A la izquierda encontramos los marcadores típicos de la superficie celular y a la derecha las características que los acompañan. Entonces tenemos que el subtipo más frecuente en los adultos es el pretemprano, en aproximadamente el 52% de los adultos, y este es asociado a la hiperdiploidía. Aquí vemos también la continuación de la tabla. Continuando con las manifestaciones clínicas, entonces el curso de la enfermedad generalmente es agudo. Entonces vamos a ver un paciente que en pocas semanas va a ser altamente sintomático con compromiso multisistémico. Pero cabe resaltar que no todos los pacientes van a tener este comportamiento. Se ha llegado a reportar que hay pacientes que progresan de manera gradual y a lo largo de varios meses. Los signos y síntomas van a depender de la carga tumoral y la infiltración que tenga ahí a nivel medular y extramedular, que puede ser en órganos como el hígado, el vaso, las meninges o los ganglios linfáticos. Entonces vamos a proponer pues, que la presentación clínica lo vamos a dividir entonces en síntomas generales, en síntomas de insuficiencia medular y síntomas de infiltración medular. Entonces, síntomas generales, vamos a encontrar la fiebre. La fiebre es un síntoma que es relativamente común en los pacientes, más de la mitad de los pacientes lo tienen, y es secundaria una sepsis neutropénica o puede ser inducida por citoquinas pirógenas que va a producir las mismas células neoplásicas. Generalmente resuelven las 72 horas posteriores al tratamiento de quimioterapia de inducción, que vamos a hablar más adelante. También se puede presentar pérdida de peso y sudoración nocturna. Los síntomas de insuficiencia medular, como lo vimos en la fisiopatología, es resultado a que los blastos se van a estar generando en la médula ósea y no hacen nada, pero tampoco dejan hacer nada. Entonces, la médula ósea no va a poder generar las otras células hematopoyéticas que debería. Entonces, vamos a encontrar un paciente, por ejemplo, con anemia. La anemia se va a manifestar con fatiga, debilidad, dificultad para respirar durante actividades físicas normales, mareos o tez pálida. La leucopenia, que se puede ver manifestada como infecciones neutropénicas, la trombocitopenia, que se puede ver como diátesis hemorrágica, donde vamos a ver un paciente que va a tener moretones con facilidad, sangrados prolongados por cortes menores, petequias, sangrado mucocutáneo, como hemorragias nasales frecuentes, sangrado en encías o menstruaciones abundantes. En los síntomas de infiltración extramedular, pues va a depender de qué órgano va a tener esa infiltración de blastos. Generalmente sería a nivel de los ganglios linfáticos. Se van a generar una linfadenopatía. En el subtipo de células T se va a caracterizar porque va a afectar principalmente la región cervical, supraclavicular y axilar. También se puede presentar una hepatosplenomegalia, puede haber infiltración a nivel del hueso, entonces los pacientes van a quejar de dolor óseo o articular o dificultad para caminar, sobre todo como coger, pero esto se ve más que todo en los niños. También se pueden presentar síntomas urinarios como oliguria o anuria secundaria a la infiltración a nivel del sistema colector renal. Si hay infiltración a nivel de la cavidad ocular, se puede presentar diplopía o pérdida visual. Va a haber síndrome de Mikulicz, que es como un edema que se presenta a nivel de glándulas lagrimales y salivales, y también es por la infiltración de los blastos. También se puede presentar leucemia cutis y también puede haber infiltración a nivel del sistema nervioso central. Se
pacientes pueden llegar a desarrollar este tipo de infiltración y se puede ver manifestada como un déficit de nervios craneales o meningismo. Entonces el paciente va a tener cefalea, emesis, alteración en las funciones mentales y pues la parálisis de los nervios periféricos. Quiero destacar algo que se presenta en el tipo de precursores de células T, es que se ha visto que la mayoría de pacientes pueden tener una masa mediastinal y esa mayoría pues va a estar relacionada al subtipo T. Se presenta en el 15% de los pacientes adultos y puede estar acompañada de un derrame pleural, obstrucción traqueal, derrame pericárdico o puede llegar a evolucionar a un síndrome de vena cava superior. En pantalla veremos una imagen que corresponde a una masa mediastinal, pero pues como la literatura es mayormente pediátrica, pues encontramos una que es de un paciente pediátrico, pero más o menos es lo que se vería en un paciente adulto con una placa de tórax con esta respectiva masa. En los paraclínicos, entonces vamos a encontrar en el leucograma anemia, trombocitopenia, neutropenia, que en el 30% de los pacientes van a tener conteos inferiores de 500 células por milímetro cúbico, puede haber leucopenia o leucocitosis. La leucocitosis va a estar presente en el 10 al 30% de los adultos y van a ser conteos de más de 100.000 leucocitos por microlitro. Generalmente esa leucocitosis es secundario a los linfoblastos que van a estar infiltrados a nivel de la sangre periférica. Y cuando está presente la leucocitosis en el subtipo de células T, y cuando hay masa mediastínica y afectación a nivel del sistema nervioso central. Otros paraclínicos que podemos ver alterados sería el ácido láctico, puede haber un aumento que es secundario pues, al aumento de la carga tumoral, hiperuricemia, pues, relacionado con el síndrome de lisis tumoral espontáneo, hipercalcemia, porque esta neoplasia también se ha visto que se puede presentar la liberación de la hormona similar a la paratiroides por parte de los blastos leucémicos. También puede haber un aumento de las transaminasas si se afecta el hígado y azoemia si hay infiltración a nivel renal. Y en la radiografía, pues vamos a ver, podemos encontrar hallazgos como la masa mediasténica o agrandamiento del timo. En esta tabla podemos ver una serie de síntomas que se puede presentar en los pacientes que ya pues los hemos desglosado y la frecuencia de acuerdo pues, si son niños o son adultos. Podemos ver que la fiebre, la fatiga, el sangrado, dolor articular es relativamente frecuente en adultos, pero vemos que la hepatosplenomegalia no es del todo común. Listo. Entonces, bueno, de la mano a las manifestaciones clínicas que ya detallamos, entonces tenemos el abordaje. En primera instancia sería entonces hacer esa sospecha diagnóstica mediante las diferentes presentaciones clínicas. Posteriormente a ello, entonces, lo ideal es hacer una aproximación a la identificación del linaje y posteriormente, entonces, es importante anticipar y detectar tempranamente esas complicaciones asociadas. Hay tres tipos de pacientes en los que sí o sí debemos sospechar y descartar una leucemia linfoblástica aguda. ¿Quiénes son ellos? Entonces, uno, en pacientes con eosinofilia. Esa eosinofilia, entonces, se dice que puede aparecer tanto durante el padecimiento de la enfermedad e incluso preceder por algunos meses el diagnóstico. El segundo tipo de pacientes son los niños y adultos con aparente anemia plásica, entonces aquellos que tengan o anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y en tercer lugar, los pacientes en periodo posterior a las quimioterapias y en ello se debe realizar una citometría de flujo para distinguir bien el diferencial porque generalmente los hematógonos en la médula que están en regeneración
pueden simular las células blásticas leucémicas. Listo, entonces a modo de generar pasos para el abordaje, tenemos el primer paso, ya lo habíamos dicho, es consolidar clínica de la leucemia basada en varios aspectos, los epidemiológicos, los demográficos y abordando siempre el curso y el cuadro clínico. Recordemos que la leucemia linfoblástica aguda cuenta con un curso abrupto generalmente, que por lo general se presenta dentro de pocas semanas de evolución. Simultáneamente a ello, entonces, debemos realizar un examen físico que incluya la búsqueda de compromiso multisistémico o extramedular, y eso incluye la búsqueda activa de linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, púrpura e infiltración de piel o encías. Una vez hecha la anamnesis y el examen físico adecuados, entonces debemos tener en cuenta algunos paraclínicos, los cuales son el hemoleucograma, que siempre debe estar acompañado de dos cosas: la fórmula leucocitaria, es decir, el recuento diferencial de los glóbulos, y un frotis que nos va a permitir evaluar otras líneas hematopoyéticas asociadas. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, en este tipo de pacientes es usual encontrar alteración en otro tipo de líneas celulares. Entonces, los pacientes pueden tener anemia, trombocitopenia e incluso pancitopenia. También se ha reportado, como ya mi compañera lo había mencionado, que entre el 30% de los pacientes adultos pueden presentar hiperleucocitosis, con recuentos incluso mayores a 100.000 células por milímetro cúbico. También entonces vamos a pedir electrolitos séricos, especialmente el calcio y los fosfatos, con el fin de detectar el síndrome de lisis tumoral. Y bueno, aunque la hipercalcemia es rara, su aparición debe sugerir la producción de la proteína similar a la PTH, como ya nos lo había dicho Mariana. También vamos a pedir función hepática, perfil de coagulación y la deshidrogenasa láctica, LDH, porque es muy importante ya que sus concentraciones son elevadas en la mayoría de los pacientes y además están relacionados directamente con ese grado de infiltración leucémica. Se dice entonces que su concentración es un marcador determinante para el pronóstico de la enfermedad. También debemos pedir ácido úrico, puesto que el aumento de sus concentraciones logran reflejar la alta carga leucémica, indicando el aumento del catabolismo de las purinas. También debemos hacer punción lumbar. Esta tiene la finalidad de realizarle el análisis al líquido cefalorraquídeo y se considera un procedimiento estándar durante el abordaje, especialmente para evaluar esa afectación en el sistema nervioso central. Con el análisis que le hacemos a ese líquido, se pretende buscar las células blásticas y se dice que más de la tercera parte de los pacientes con síntomas neurológicos puede tener esa presencia de los blastos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de leucemia del sistema nervioso central? Principalmente dos cosas: que tenga parálisis de los pares craneanos o que tenga la presencia de al menos 5 leucocitos por microlitro de líquido cefalorraquídeo con células blásticas. Bueno, ya en esta parte, por último, tenemos el aspirado de médula ósea, que es el procedimiento por excelencia para el diagnóstico de la leucemia, porque facilita el estudio morfológico.
Listo. Ya tenemos entonces las imágenes. Dentro de las importantes tenemos la radiografía de tórax. Como ya nos lo había dicho la compañera, es necesaria para identificar tanto el crecimiento del timo como de los ganglios, también para evaluar la presencia de masas medias tínicas o para diagnosticar o descartar el derrame pleural. Entonces, se ha visto que la mitad de los pacientes osteolisis y osteopenia. Dentro de las imágenes también tenemos la ecografía, que se nos es muy útil para valorar esa hepatoesplenomegalia o el edema testicular, principalmente en esos pacientes en los que no se detecta una clínica de los mismos. Sin embargo, se sospecha. También tenemos la tomografía, principalmente es para evaluar los ganglios peritoneales. Y por último, la resonancia magnética cerebral, que es importante solicitarla en el caso de que el análisis del líquido cefalorraquídeo demuestre alguna alteración. Listo. En otros exámenes solicitados tenemos entonces la citomorfología, la citometría de flujo, que se considera fundamental dentro del enfoque, y la citogenética, que bueno, mi compañera hará énfasis en ellos a continuación. Continuando con el diagnóstico, entonces, el diagnóstico principalmente se tiene que dar con la presencia de 20% o más linfoblastos en la médula ósea o en la sangre periférica u otro tejido afectado. La bibliografía pues soporta más que el aspirado de médula ósea, es lo ideal, pero también se puede utilizar este otro tipo de tejidos. Con la presencia de estos linfoblastos ya se puede dar un diagnóstico inicial de la leucemia linfoblástica aguda, pero necesitamos, como no sabemos si esos blastos corresponden a la línea linfoide o mieloide. Entonces, se confirma con un estudio de patología. Entonces, el patólogo lo que hace es una evaluación morfológica y después ahí define si son pues linfoblastos o mieloblastos. Después hace otro tipo de estudios que sirven para la subclasificación de la leucemia linfoblástica aguda, que son más que todo moleculares. Entonces tenemos la citometría de flujo, y la citometría de flujo permite precisar el linaje celular, que si es de células B o de células T. La inmunofenotipificación nos permite ver los antígenos que poseen en la membrana cada una de estas células neoplásicas y nos ayuda a clasificarlo. Y también las pruebas citogenéticas, también por parte de los cambios cromosómicos a nivel de los cromosomas, pues nos permite también hacer esa clasificación. A la derecha vemos la última clasificación que se tiene en la OMS. Em, Podemos ver que uno normalmente como médico general pues no necesita aprenderse cada una de estos subtipos. ¿Para qué nos sirven estos subtipos? Principalmente para ver pronóstico. Em, bueno, me quiero devolver porque quiero definir un poco de lo que son los linfoblastos. Entonces, lo que vamos a ver en el microscopio son unas células que van a ser grandes. Generalmente ahí lo vemos ahí comparado con los glóbulos rojos, lo grande que son. Tienen un citoplasma que es escaso, más que todo compuesto del núcleo, con núcleos prominentes, y pues tienen una forma nuclear regular. Bueno, haciendo ese paréntesis, entonces volviendo a los diferentes tipos que tenemos de leucemia, entonces aquí tenemos un resumen de lo que es cómo se hace el diagnóstico. Entonces, la biopsia a nivel del aspirado de médula ósea, se ven los blastos, posteriormente se hacen los estudios de citometría de flujo, el estudio del fenotipo y los estudios moleculares. Y los tipos de acuerdo entonces al tipo y al pronóstico. Entonces aquí podemos ver una tabla que va comparando
diciendo la frecuencia en adultos o niños, la mutación relacionada y el pronóstico. Pero aquí lo único que quiero resaltar es que aquí vemos el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es más que todo relacionado con la leucemia mieloide crónica, pero no es exclusiva de esta leucemia, también lo podemos ver en esta. Y cuando está presente es un marcador de mal pronóstico. Se sugiere que cuando está presente, el tratamiento tiene que enfocar, se le debe adicionar un inhibidor de tirosinquinasa. Y aquí vemos que es más frecuente en adultos que en niños. Listo, una vez hecho el diagnóstico, o bueno, durante el diagnóstico, tenemos que tener muy presente los diagnósticos. Dentro de ellos, entonces, tenemos en primer lugar la leucemia mieloide aguda, también llamada mieloblástica aguda, que a diferencia de la linfoblástica, esta tipo mieloide puede infiltrar sitios un poco inusuales, como son las encías, y en menos frecuencia el vaso y los ganglios. A diferencia, la leucemia linfoblástica se caracteriza por presentar hepatoesplenomegalia y linfadenopatías como parte de esa expresión extramedular de la enfermedad. En esta tabla entonces podemos ver las principales diferencias entre la leucemia mieloide, que es la que está en la izquierda, LMA, y la linfoblástica aguda en la parte derecha, LLA. Se dice entonces que la leucemia mieloide aguda tiene una peor respuesta al tratamiento quimioterapéutico, cuentan generalmente con mayor número de complicaciones hemorrágicas e infecciosas y usualmente necesitan tratamientos mucho más agresivos, como lo son el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, también se diferencia porque la leucemia mieloide tiene unos gránulos que son positivos para mieloperoxidasa y a la tinción con negro de Sudán B se muestra un patrón mieloide. Listo. Otros diagnósticos diferenciales, entonces tenemos la infiltración de médula ósea, hematopoyéticos de células, por ejemplo, redondas pequeñas, que se van a presentar principalmente en los niños, como por ejemplo el neuroblastoma, el rabdomiosarcoma, el sarcoma de Ewing y el cáncer de pulmón de células pequeñas. Además de eso, tenemos enfermedades infecciosas, más que todo asociadas por esa relación con la trombocitopenia y la anemia hemolítica. Y bueno, dentro de estas tenemos al Epstein-Barr y las patologías asociadas a este, como por ejemplo la mononucleosis. Además de ello, la anemia hemolítica autoinmunitaria medida por crioaglutininas y además de ello, la tosferina, que es dada por la Bordetella pertussis y bueno, esta particularmente puede acompañarse de leucocitosis significativa, con recuentos incluso por encima de las 50.000 células por mililitro. Otros diagnósticos diferenciales son la púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia plásica y las colagenopatías. Con respecto al tratamiento, tenemos que saber que el esquema que se tiene en los adultos es basado en lo que se tiene en los niños, puesto que como esta enfermedad es frecuente en la población pediátrica, casi todos los estudios, todos los enfoques que se tiene en respecto, pues, a nivel del tratamiento es con esta población etaria. Lo que se ha visto es que los adultos tienen peores resultados comparado con los niños. Y esto se debe a dos razones principalmente. La primera es que los adultos
toleran relativamente mal la quimioterapia intensiva. La segunda es que los adultos suelen tener subtipos de leucemia linfoblástica aguda que son de mal pronóstico. Es por eso que cuando uno compara los esquemas de tratamiento, los adultos son los que les va peor. Bueno, aquí voy a enfocarme en un tratamiento que pues habla la revista de Lancet, eh, que divide el esquema de quimioterapia en varias fases. En una fase de inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento. Todo este tratamiento dura de 2 a 3 años. Entonces, empezando desde la inducción, esta fase lo que busca es erradicar la carga de la enfermedad y restablecer la hematopoiesis normal. O sea, busca que el paciente que está críticamente enfermo llegue a la remisión completa. Esto lo va a hacer con glucocorticoides, vincristina, L-asparaginasa y antraciclina. La opción es la prednisolona, porque también se utilizaba pues la dexametasona, pero se ha visto que tiene mayores efectos adversos y también porque la prednisolona tiene como superioridad en cuanto al manejo de la leucemia en el sistema nervioso central. La vincristina es un antineoplásico que inhibe la formación de microtúbulos en el uso mitótico y afecta a las células en la fase de metafase. La L-esparaginasa es un antineoplásico que pues tiene un mecanismo de acción muy curioso. Este lo que hace es que es una enzima que elimina la asparagina, es un aminoácido que se encuentra en el cuerpo, y este lo que hace es volver la asparagina en ácido espártico y amoníaco. Las células normales suelen producir de forma constitucional este aminoácido y para eso es necesario para que sobrevivan. Pero las células leucémicas no tienen esa capacidad. Ellos usan el aminoácido que se encuentra en el torrente sanguíneo, pero como este medicamento lo que hace es disminuir la concentración que tiene a nivel del torrente sanguíneo, entonces eh, esto va a hacer que las células leucémicas mueran. El problema de este medicamento es que progresivamente el paciente puede desarrollar anticuerpos contra esta enzima y esto hace que se inactive. Hay pacientes que pueden tener una inactivación silenciosa, o sea, no tienen como que ninguna manifestación, pero hay otros pacientes que pueden llegar a tener síntomas de hipersensibilidad junto con la inactivación. Em, el problema de este medicamento es que se ha visto que cuando el paciente tiene el cromosoma Filadelfia positivo, si se usa este medicamento, aumenta la mortalidad y tiene eventos adversos graves, por lo que este medicamento en específico se recomienda como considerarlo en este régimen de acuerdo al contexto clínico. Bueno, siguiendo entonces con la fase de consolidación, o sea, ya tenemos el paciente en remisión, lo que vamos a hacer es que el paciente no tenga recurrencia de la leucemia. Entonces, eso es fases. La fase de consolidación consiste en el uso de ciclos cortos secuenciales de quimioterapia cada 2 semanas, con citarabina, metotrexato, en dosis altas, vincristina y asparaginasa y mercaptopurina con glucocorticoides. Y esto se hace durante 12 semanas. La fase de intensificación es los mismos medicamentos que se utilizan en la fase de inducción y la terapia de mantenimiento. Entonces tenemos que se utiliza la mercaptopurina de forma diaria y metotrexato eh, semanal, que se puede utilizar con o sin vincristina y con pulsos de glucocorticoides cada 1 a 3 meses. Y esto dura desde que se logró la remisión en la fase de inducción de 2 a 3 años. Como podemos ver, en cada una de las fases vamos a encontrar que hay una quimioterapia intratecal. Esto lo voy a hablar en una diapositiva, pues, en la siguiente, que habla como de la profilaxis que se tiene de la infiltración de blastos a nivel del sistema nervioso central. También cabe resaltar que los pacientes que tienen cromosoma Filadelfia positivo, además de todo lo que se presentó en este esquema, se debe utilizar inhibidores de la tirosinquinasa. La profilaxis
y el tratamiento del sistema nervioso central, entonces se recomienda usarlo en conjunto con la quimioterapia sistémica. La profilaxis se hace a través de la quimioterapia intratecal intensiva, que se hace mediante metrotexato solo o puede ser con metrotexato con citarabina e hidrocortisona en conjunto con dosis altas de metrotexato y citarabina intravenoso. Pero si el paciente ya tenía infiltración a nivel del sistema nervioso central al momento del diagnóstico, se puede utilizar una terapia intratecal triple que utiliza la citarabina, metrotexato y hidrocortisona 2 veces por semana hasta que tenga remisión clínica. En cuanto al trasplante alogénico de células hematopoyéticas, es considerado en pacientes que tienen alto riesgo y que tengan un buen estado físico y tengan un donante disponible. Este donante generalmente se recomienda que sea un hermano. ¿Y cuáles son estos pacientes de alto riesgo? Son los pacientes que tengan cromosoma Filadelfia positivo o si lo tienen negativo, pues que tengan una enfermedad residual mínima persistente tras la inducción o, o tras la consolidación. Esto es más que todo lo que habla es que es una enfermedad que es recurrente. Entonces, en esos dos escenarios se considera el trasplante de poyéticas. Adicionalmente, se debe considerar una terapia de soporte, puesto que estos pacientes son vulnerables a tener una serie de complicaciones, ya sea secundario al proceso neoplásico como al proceso de toda la quimioterapia. Entonces, em, para el síndrome de lisis tumoral se recomienda que el paciente tenga una buena hidratación, que tenga una alcalización de la orina con bicarbonato, utilizar alopurinol, rasburicasa, quelantes de fosfato, borato oxidasa recombinante. En los pacientes que tengan una leucocitosis extrema, esto hace que tengan riesgo de leucostasis. Se ha visto que la leucoféresis se puede utilizar, pero el beneficio es muy limitado. Generalmente lo que se hace es una terapia de preinducción con glucocorticoides, vincristina y ciclofosfamida. Se tienen más evidencias en el tipo de células B. Las infecciones en neutropenia se utilizan es antibióticos de espectro pues amplio eh, en profilaxis. También pues medidas de aislamiento, filtración del aire, lavarse las manos, evitar el contacto con personas enfermas, evitar alimentos de riesgo. También se recomienda antisépticos orales. También por esta misma línea se recomienda una profilaxis para neumocistis girovesi con trimetoprim sulfamethoxazol, también profilaxis para antimicótica, pero aquí se precisa que se debe evitar los azoles si se está utilizando vincristina, porque puede aumentar el riesgo de neurotoxicidad. Si el paciente tiene hemorragias secundario a la trombocitopenia, pues se recomienda hacer la transfusión cuando tenga conteos plaquetarios de menos de 20.000 plaquetas por decilitro o si el paciente está sangrante. Y si el paciente tiene anemia y se debe considerar la transfusión, pues se debe hacer de forma lenta. Listo, entonces ya miramos las complicaciones de esta enfermedad. Entonces podemos tener en primer lugar el síndrome de lisis tumoral. Este generalmente se asocia al tratamiento antitumoral y tiene la característica de que generalmente es espontáneo, es decir, dentro de las primeras 12 a 72 horas después del inicio de la terapia. Es definido como una lisis rápida y masiva de esas células tumorales y se caracteriza por presentar hiperfosfatemia mayor a 4,5 mg sobre decilitro, una hipercalemia mayor a 6 milimol por litro, una hiperuricemia mayor a 8 mg sobre decilitro y presentar una hipocalcemia menor a 7 mg sobre decilitro. También entonces tenemos la complicación de la neutropenia febril, que como bien lo dice la palabra, se caracteriza por la presencia de neutropenia con recuentos inferiores a 500, células por microlitro
Y además tiene que estar asociada sí o sí a la presencia de fiebre, que ya sabemos que es mayor la temperatura a 38 grados, y al antecedente oncológico, que es la base que digamos lo explica. También tenemos entonces el síndrome de vena cava superior, que principalmente se explica y está asociada a la alteración del flujo secundario a los estados protrombóticos propios de la enfermedad, que entonces promueven la obstrucción de la vena cava superior y me conducen a las manifestaciones propias del síndrome. Listo, ya en esta diapositiva entonces resumimos en un artículo publicado en el 2023, se recopiló la evidencia sobre las complicaciones neurológicas y cardiovasculares tardías en adultos que tenían antecedente de leucemia linfoblástica aguda infantil, y se encontraron dos cosas. En primer lugar, la neurotoxicidad y en segundo lugar, la cardiotoxicidad. Entonces, ¿qué pasa con la neurotoxicidad? Se ha demostrado que el tratamiento con tanto radio como quimioterapia de la leucemia, generalmente en edades pediátricas, provoca alteraciones a nivel del sistema nervioso central, tales como son la eliminación de células progenitoras periventriculares, la apoptosis temprana de los oligodendrocitos y los daños en la mielinización. Además de ellos, entonces se ha visto que la quimioterapia altera las rutas metabólicas del folato, provocando una desmielinización subclínica que, bueno, también puede terminar originando modificaciones en la síntesis de dopamina y serotonina. De esa forma, entonces, los pacientes en quimioterapia suelen evidenciar déficits cognitivos que incluso persisten durante años, incluso después de finalizado el tratamiento. Y bueno, todo este compromiso también es secundario a la disminución en la conectividad entre los lóbulos cerebrales. Dentro de las manifestaciones neurológicas tenemos las vasculares, que pueden ser asintomáticas o manifestarse como convulsiones refractarias, hemorragias recurrentes o incluso deterioro cognitivo progresivo. Los eventos cerebrovasculares se dice que están directamente asociados a procesos de trombocitopenia y coagulopatías, en los que se favorece esa éstasis de flujo y por ende pues, puede evolucionar a hemorragias masivas o a trombosis. Y ya en el otro lado, entonces tenemos la cardiotoxicidad, que se ha descrito principalmente mm, con el uso de antraciclinas, incluso su presentación 20 años después del tratamiento. Y bueno, dentro de las manifestaciones asociadas se encuentran los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que como ya lo había dicho Mariana, entonces se instauran como señales de mal pronóstico. Y bueno, también se han reportado aumentos del riesgo de muerte súbita cardíaca. Listo. Y ya para finalizar, entonces tenemos el pronóstico de los pacientes. En general, a grandes rasgos, la supervivencia de los pacientes ha mejorado con el pasar de los tiempos gracias a la implementación de nuevas formas terapéuticas. Es casi el 90% de los niños y el 40% de los adultos logran una supervivencia libre de enfermedad a largo plazo. Otras referencias nos hablan de que la supervivencia em, a los 5 años
esa supervivencia global con la quimioterapia estándar es solamente del 40 al 50%. Sin embargo, otras referencias nos hablan de que en los países desarrollados esa tasa de curación global se aproxima al 90%. Los adultos mayores de 60 años persisten con muy mal pronóstico. La mayoría de los pacientes recaen y bueno, ya como lo había también dicho mi compañera, los pacientes que cuentan con el cromosoma Filadelfia positivo son considerados de alto riesgo. Estos son aproximadamente el 25 al 50% de los pacientes, porque pues se relacionan con una tasa alta de recaída y una mediana de supervivencia de incluso C8 o a 16 meses. Bueno, en esta tabla entonces se resumen los factores de pronóstico, tanto favorable como desfavorable, en los pacientes con la leucemia linfoblástica aguda. Y queremos resaltar los factores de mal pronóstico en los que encontramos la edad inferior a 1 año o mayor a 10 años, los hombres, principalmente la raza negra o los hispanos. También es un factor de mal pronóstico el conteo de más de 50.000 leucocitos por litro al momento del diagnóstico y la presencia de enfermedad residual mínima. Listo. Entonces, para razones que tenemos es que la leucemia linfoblástica aguda se caracteriza por la proliferación neoplásica del tejido hematopoyético. Además de eso, es una enfermedad grave que puede ocasionar la muerte en un lapso corto de tiempo si no se trata adecuadamente. Y como parte pues, del abordaje, se considera fundamental su abordaje adecuado, integral de la enfermedad, tanto para orientar el tratamiento efectivo como para la identificación temprana de las complicaciones. Estas fueron las referencias usadas una vez más. Y bueno, les agradecemos muchísimo la atención. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender mucho. Hasta luego.